a hacerlo con tinta negra. Lo mismo, vamos a determinar el dominio, rango y la gráfica, el bosquejo de la gráfica. Entonces aquí, ejemplo, determinar el dominio. A ver, por orden, lunes. Por ahí sus micrófonos, por favor. Gracias. El dominio, rango y el bosquejo de la gráfica de la función. Y tengo una propuesta de una función de este tipo que tenga raíz cuadrada. La función sería esta. F de x igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Vamos a empezar con el dominio. Primero, determinaremos el dominio. ¿Cómo le hago para determinar el dominio? Tengo que encontrar toxicidades para la función. Hay que encontrar toxicidades. Vamos a ver. Si ustedes recuerdan, también vimos esa toxicidad la vez pasada. La toxicidad a la que está asociado esto es que la raíz cuadrada no puede ser negativa porque no caería dentro del conjunto de los números reales. Entonces, ¿cuál sería mi condición de toxicidad? Pues mi condición de toxicidad es que lo que está dentro de la raíz esto que está dentro de la raíz, su toxicidad va a ser que no puede ser menor que 0. Igual sí puede ser, pero menor no. Aquí tenemos que utilizar artificios algebraicos. En particular, observemos que la expresión es una diferencia de cuadrados. Es una diferencia de cuadrados. Y lo voy a poner por aquí arribita. Recordemos que una diferencia de cuadrados tiene esta forma. Tengo a cuadrada menos b cuadrada. Esto se llama diferencia de cuadrados. Y se resuelve o se factoriza así. A más b por a menos b. Eso sería la forma de factorizar una diferencia de cuadrados. Que por cierto, la diferencia de cuadrados me da como resultado binomios conjugados. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos. Entonces, volvemos a mi toxicidad y notamos que esa toxicidad tiene la forma de una diferencia de cuadrados. Entonces, yo puedo factorizarla como 1 menos x por 1 más x. Ya vieron que el 1 juega el papel de A y la x juega el papel de B respecto a lo que tenemos en esta parte. Esto es lo mismo que estoy haciendo aquí. Y esto tiene que ser menor que 0. Para que esto sea menor que 0, pues puede haber, a ver, que un número sea menor que 0, ¿qué significa? Aquí lo voy a poner. Que un número sea menor que 0
me significa que es negativo. O sea, su signo es menos. ¿Sí? Su signo es menos. Por lo tanto, ¿de qué manera yo puedo obtener un signo menos? Ah, pues voy a poner aquí una tablita. A ver si se acuerdan. Y yo voy a decir, ¿cuánto es más por más? Ah, más por más es más. Más por menos es menos. Menos por más. Menos. Perdón, me faltó otra fila. Y por último, menos por menos me da más. ¿Cuáles son los que me importan? ¿Ya vieron que esa expresión es negativa? Esta expresión es negativa. Entonces, sus signos tienen que ser de este tipo, en los cuales el resultado sea negativo. ¿Qué quiere decir? Forzosamente, el signo de los términos es distinto. Es decir, 1 menos x, por ejemplo, podemos decir que uno sea positivo y el otro negativo. Yo puedo elegirlo, el que yo quiera, no hay problema. Puedo decir el primer término que sea positivo y el segundo término que sea negativo. Lo que tendría sería 1 menos x tiene que ser positivo, mayor que 0. Y 1 más x tiene que ser menor que 0. De aquí voy a despejar x en cada caso. Del lado izquierdo, 1, voy a sumar x en ambos lados y voy a tener esta desigualdad. X menores que 1. Y aquí voy a despejar el 1 también. Voy a acomodar un poquito mejor estas dos respuestas. Las voy a poner por acá. La primera expresión me dice x menores a 1. Y la segunda me dice x menor que menos 1. Ajá. De estas dos desigualdades va a ganar una. Si yo lo pongo en una recta, ubico al menos 1, ubico al 1. Las x que me están ganando o que van a determinar qué elementos no son parte del dominio van a ser los más chicos. Las x más pequeñas, que en este caso son, vamos a colorear aquí, intervalo abierto hacia abajo. Todo esto que está aquí no es parte, bueno, de hecho, esto tampoco. A partir de aquí, el más pequeño no es parte del dominio, lo que está en verde. X menores a 1 puede ser que tampoco lo sea. ¿Cómo voy a determinar si es que hay una acotación por el lado derecho? Ya utilicé para el verde, utilicé esta condición. Ahora tengo que utilizar la condición contraria. Ahora voy a invertir los signos. Ahora voy a asumir
que el primer término es negativo y que el segundo término es positivo. ¿Puedo cambiar de diapositiva? En lo que copian, si alguien tiene alguna experiencia acerca del día de hoy fue el sismo, ¿a quién sí lo sintió, quién no lo sintió? ¿Quién se está enterando ahorita? No sé, ¿alguien tiene alguna experiencia acerca de lo que pasó en la mañana? ¿Qué participativos son? No, hombre. Puedo borrar, seguros, porque ya está haciéndose un relajo. Sí. Ok, gracias. No, pues cuánta participación. Así es, ¿cuánta participación? Diles que participen. ¿Quién habló? Daniel. Ah, MotoX. No logro ver quiénes participan. Daniel fue el último que participó. Bueno, entonces ya voy a cambiar de pizarrón. Tomen en cuenta esto porque lo vamos a utilizar ahorita. Ahora voy a utilizar el hecho, lo que está en azul. Ahora el primer término va a ser negativo y el segundo positivo. Entonces tendríamos algo así. 1 menos x por 1 más x. Y ahora queremos que el primero sea negativo y el segundo positivo. ¿Esto cómo lo voy a traducir con desigualdades? Ah, pues que el primero el primero, 1 menos x, negativo, menor que 0. Fíjense la diferencia, que en este caso es menor que 0 y que en el caso anterior era mayor que 0. Cuando yo despeje esto me va a quedar así. 1 menor que x. Ahora voy a utilizar las x más grandes que 1. Y esto viene de esta expresión. Ahora, de esta expresión voy a tener que 1 más x es positivo. Por lo tanto, los números positivos son mayores que 0. Despejo x y me va a quedar menos x menor que 1. Aquí no hay problema si yo aplico la reflexividad. Menos x menor que 1. De hecho, ambos los voy a maquillar un poquito para que se vean más cookies. Aquí también voy a aplicar la reflexiva. X mayor que 1. Lo estoy cambiando de lugar, pero siempre y cuando ustedes noten que la boquita del cocodrilo, el signo de mayor que o menor que, siempre la boca del cocodrilo apunta al más grande. Entonces, se vale hacer esto. Esto de aquí está bien. Y eso también está bien. Menos x menor que 1. Fíjense, ¿cómo le voy a quitar el menos a la x? Voy a multiplicar por menos 1 a toda mi desigualdad. Menos 1 por menos x tiene que ser menor que... Ah, bueno, aquí, antes de poner el menor que, porque eso sí es importante. Cuando yo multiplique por o divida por un número negativo una desigualdad, esta desigualdad se va a invertir. Si era menor que, ahora es mayor que. Ahora es 1 y ahora es
por menos 1. Menos 1 por menos x es x mayor que 1 por menos 1, menos 1. Ahora, como me dice x más grandes, voy a agarrar a la x que sea más grande. ¿Cuál x será mayor? Aquí pongo mi línea recta, ni tan recta. Recuerden que estoy dibujando en Paint, así que apiádense de mí, no se burlen de mis garabatos. Por aquí tengo el menos 1, por acá tengo el 1. Voy a tomar las x más grandes. Entonces las x más grandes van a ser aquellas en las que el intervalo abierto pues va hacia más infinito. Ya casi finalizamos. Entonces voy a tomar, estas de aquí son las x más grandes que 1. Utilicé estas x mayores que 1 y utilicé las que están en verde, que es, utilicé las x más pequeñas que menos 1. Utilicé esto de aquí. Si yo uno la gráfica, vean estas gráficas, porque eso está interesante. Si yo uno esta gráfica, que está encerrada en rojo, con esta otra que está encerrada en rojo, yo voy a obtener en donde hay elementos que no pertenecen al dominio. ¿Qué elementos no van a pertenecer al dominio? Pues tengo que ubicar al menos 1, voy a ubicar al 1, pues si quieren ubiquen el 0, y observen, por un lado, el caso 1 de las desigualdades me hizo ver que estos elementos menores que menos 1 no pertenecen al dominio. Por otro lado, lo que acabamos de hacer me dice que tampoco los que son mayores a 1, todos estos, todo eso es tóxico. Todo lo azul y verde es tóxico. No pertenece al dominio. ¿Cuál es el único intervalo válido? El único intervalo válido para esta función. A ver, esto es tóxico. Aquí vamos a ponerle con H. Esto no. Esto tampoco. Entonces, todo lo que hicimos nos sirvió para saber en dónde no se puede trabajar en la función. Ya como conclusión puedo decir entonces, el dominio, puedo decir que el dominio puede ser un intervalo cerrado que vaya desde menos 1 hasta 1. Este es el dominio. Entonces, el dominio lo puedo dibujar como el intervalo cerrado, menos 1, 1. Ya tenemos el dominio de la función. Ese es el dominio de la función. ¿Es probable que haya asíntotas? Es probable. Puede haber asíntotas en menos 1 y 1. Es probable. En este caso no las va a haber. No vamos a trabajar con asíntotas. ¿Puedo continuar? ¿Puedo borrar todo esto? ¿Puedo avanzar? Yo digo que sí, profe. Daniel dice que sí. Yo también digo que sí. Yo igual. Ok. Muy bien, ya fueron 3. Uno más. Ya, profe. Perfecto, ya. Vamos a avanzar. Todo esto solamente fue para encontrar el dominio. Ahora vamos con el rango. Para el rango, recordemos, hay que encontrar las toxicidades de Y, pero primero hay que sustituir f de x por Y. Teníamos que f de x
era la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Y decíamos, el primer paso es en vez de f de x poner y. Ya. Para encontrar las toxicidades basta con que x sea despejada. Voy a despejar x. Fíjense qué voy a hacer. Paso número 1. Si yo veo una raíz, para eliminarla o para cancelarla, voy a elevar los elementos del lado, los miembros del lado izquierdo y del lado derecho al cuadrado. Cuando yo eleve y al cuadrado y yo eleve la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y yo lo eleve esto al cuadrado, como que se cancela la raíz con el cuadrado. Y me va a quedar nada más y cuadrada igual a 1 menos x cuadrado. Tengo que despejar x. Puedo pasarlo así. Yo diría que y cuadrada más x cuadrada es igual a 1. Los que ya vieron geometría analítica, esto se me hace más bonito que terminar de resolverla. Los que ya vieron geometría analítica, ustedes podrían observar que esta expresión que tengo aquí corresponde. Por eso son los trucazos, ¿no? Que a veces no les, de hecho no les dicen, yo no recuerdo que nos hayan dicho esto. ¿No te acuerdas que nos hayan dicho esto? Bueno, fíjense, yo ya tengo una expresión que todavía no resuelvo para y, pero esta expresión ya me está indicando una circunferencia, ¿verdad? Con centro en el origen y de radio 1. Resulta ser que si yo dibujo mi plano cartesiano, a pesar de que ya encontramos el dominio, ya hallamos otra manera más fácil de hallar el dominio y el rango al mismo tiempo, porque hay una ecuación que me está relacionando a la y y a la x, y esta ecuación, pues es la que me está diciendo, vas a dibujar una circunferencia con centro en el origen de radio 1, digamos por aquí está esa circunferencia. Todo eso es donde puede haber valores correctos. Esto es válido. Vamos a ponerle aquí. Esto se vale. Esto sí es correcto. Un intervalo válido. Tomémoslo nada más como un tip. Que en efecto, si se dan cuenta, en el eje X cumple lo que ya encontramos. Tanto este intervalo como este intervalo no pertenecen al dominio de la función. Eso sería una forma elegante de encontrar dominio y rango al mismo tiempo, pero usualmente no se pide eso. Después de esto tengo que seguir despejando x. Me va a quedar que x al cuadrado es igual a 1 menos y al cuadrado. Y que x finalmente es igual a 1 menos y al cuadrado. Y a eso le voy a quitar la raíz cuadrada. Cuando yo llegue a esta expresión, basta hacer algo, nada más, para terminar con el bosquejo de esta gráfica. Cuando llegue a esta expresión, yo puedo determinar dos cosas. Para empezar, que las y's deben de ser forzosamente, mayores, perdón, tienen que ser menores a 1, porque si son mayores a 1 ya esta expresión se vuelve negativa, pero recordemos que y tiene que ser positiva. Entonces yo de aquí voy a concluir que y va a estar entre el 0, van a ser más grandes que 0, y van a ser más grandes que 0, porque no pueden ser negativas, una y no puede ser negativa, pero tienen que ser más pequeñas que 1.
esto de aquí me está señalando que mis y's, el intervalo en el que accionan las y's, va de aquí a acá. Entonces, automáticamente, tampoco esto va a ser parte del rango. El rango nada más va a ser este intervalo, el que va de aquí a acá. Esto va a ser el rango. Entonces, el rango lo voy a poner aquí, solamente va a ser un intervalo cerrado, que va a ir desde 0. Perdón, puede ser, en este caso no me voy a meter en conflictos, lo voy a poner abierto. Puede ser cerrado, pero lo voy a poner abierto, porque no lo he justificado, porque es abierto. Simplemente lo dejamos en abierto y también es correcto. Entonces aquí voy a poner que mi intervalo es abierto, 0,1. Ya excluí todos los valores negativos y ya excluí todos los valores de y mayores que 1. El rango ya lo tenemos aquí. Finalmente, ¿puedo cambiarle? Sí, profe. ¿Alguien más que me diga que sí? Para que Sí, ya- profe. Sí, profe. Gracias. Voy a hacer la gráfica. Ya. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Es importante encontrar el 1 aquí, el 0 en y. Recuerden que los valores del rango son los de y los valores del dominio son los de x. Y es importante encontrar -1 y 1. Ya que tenemos eso, recordemos cuál es el dominio del rango. El dominio de la función es desde -1 a 1. O sea que la función nada más va a actuar en esta zona. Y que el rango de la función es de 0 a 1. También quiero hacerles notar una cosa, y es que esta función de aquí, cuando la convertí en este punto, aquí, esa función me está dando una especie de semicircunferencia. Entonces lo que yo puedo dibujar, sabiendo cuáles son mi rango y mi dominio, es, yo ya sé que mi gráfica, a fuerza toca aquí, va a subir, porque no puede bajar, va a tocar aquí, y tiene que llegar acá. Un buen bosquejo de esta función sería, este no también, segunda oportunidad, sería así. Qué elegancia la de Francia. Este es f de x. Igual a la raíz de 1 menos x cuadrada. Qué elegante, qué chulada es esto. Hasta aquí la gráfica de nuestro segundo ejemplo. Fíjense, 2 ejemplos, un ejemplo por transmisión. Como que sí tiene sus detalles este tema. Yo sé de antemano porque yo fui en la vocacional y en su momento yo llevé este tema. Y en su momento cuando yo cursaba cálculo diferencial, yo no entendía este tema. Entonces, créanme que no son los únicos, que si se les dificulta, no pasa nada, no es que sean tontos, es que tienen que practicar más y tienen que familiarizarse más. Queda un minuto, podemos abrir la discusión, y si no, abrimos la última transmisión terminando inmediatamente esto, abro otra para que no esperemos ya mucho tiempo. Entonces creo que sería lo mejor.
Inmediatamente de que se corte esta transmisión, abro otra, les doy 5 minutos para que se dispersen, vean lo que tengan que ver, hagan lo que tengan que hacer, y empezaríamos 9:25, pero de una vez abriré la otra transmisión. Porque nos faltan 2 ejemplos más, creo que veré uno más, yo creo. Entonces ahorita nos vemos los que puedan quedarse, los que no, pues descansen, trataré de subir 3 videos de hoy, los de la sesión anterior, esta sesión y la que siga. Nos vemos ahorita.